¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo, como cada domingo a las 20 horas y hasta las 22 por la pantalla de C5N, en una semana muy pero muy especial, no solamente para el gobierno, no solamente para la oposición, sino también para la Argentina. Es probable que nuestro país, con lo que ocurrió, haya descendido un nivel, ¿no? Nos hayamos ido un poquito más a la B con lo que pasó esta semana, y está en el gobierno nacional generar una narrativa apropiada para que un sector de la sociedad que se vio desilusionada vuelva a creer en un proyecto político como es el del Frente de Todos, que tanto entusiasmo generó en un sector de la población luego del gobierno de Mauricio Macri. En 1804 hay un libro muy interesante que se llama Fouché, el genio tenebroso, Fouché, el señor de las tinieblas. Lo escribió Stefan Zweig ante el fusilamiento del duque de Enghien. Dijo: fue más que un crimen, fue un error. Dijo Fouché en aquel momento, una de las figuras políticas más interesantes a nivel global, a nivel histórico, por supuesto. Bueno, da la sensación que eso es lo que ocurrió entre el jueves a la noche en la Quinta de Olivos y el viernes a última hora, cuando se materializó la salida de tal vez el segundo funcionario público que más le ha dado a la salud pública en la historia argentina, que fue Ginés González García después de Ramón Carrillo. Huelga decir, y uno no está acá para ser fiscal, que lo que pasó es inadmisible, incalificable, injustificable y todos los adjetivos que usted ya puso, que ya escuchó y que sabe que no es el estilo de este programa utilizar. Pero es cierto. Por eso es muy correcta la decisión inmediata del presidente de la República de pedirle la renuncia, seguramente con dolor, porque la historia de Ginés González García no le hace justicia a este final. O si usted lo quiere poner al revés, este final en la gestión pública no le hace justicia a la historia de Ginés González García, que sin dudas cometió un error que en una situación de esta naturaleza, como bien dice el Graf, puede haber sido más que un crimen. No lo tome literal, le pido por favor. Pero esto arranca mucho más atrás. Arranca más o menos en septiembre, cuando la pandemia generaba temor prácticamente toda la población, que todavía respetaba los protocolos, los cuidados. Y Axel Kicillof habló con el titular del Fondo de Desarrollo de Fomento ruso, el Kirill Dmitriev, que fue nota en la pantalla de C5N con Mauro Albornoz hace algunas semanas atrás. Y empezó a conversar por vidas pasadas la posibilidad de hacer acuerdo provincia-estado, y a partir de ahí se empezaron a generar las conversaciones con el presidente, con el ministro de Salud, con la entonces secretaria de Acceso a la Salud y la asesora presidencial Cecilia Nicolini, para empezar a confeccionar el acuerdo con la Federación Rusa para la obtención de la Sputnik V. El resto es historia más o menos conocida. Eran los tiempos en los cuales el diario La Nación, por ejemplo, sacó una nota muy bonita burlándose de Kicillof por querer hacer un acuerdo con la Federación Rusa por una vacuna que, por supuesto, como todo lo que viene del eje del mal, para quienes, si me permite, tienen cierta pereza en el trabajo, porque usted puede estar ideologizado o no estar ideologizado, lo que no puede ser vago, digamos, tiene que moverse, tiene que conocer, tiene que estudiar un poco, y a Rusia usted puede no pedirle recomendaciones en cuanto a, no sé, derechos individuales de las minorías, pero en cuanto a ejercicio del poder, avances científicos, construcción integral de un Estado-nación, bueno, me parece que tiene algo que decir la Federación Rusa y sobre todo Vladimir Putin. Bueno, en aquel momento había burlas contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la oposición hablaba de vacuna comunista, de vacuna rusa, científicas del CONICET decían que éramos un experimento a cielo abierto, etcétera, etcétera. El tiempo empezó a pasar, la vacuna empezó a pasar de fases, en algún momento se dijo que había 40 voluntarios, 42, que eran todos oficiales del ejército, siempre ignorando que el Instituto Gamaleya era un instituto de un prestigio inenarrable a nivel global. Bueno, esto continuó, porque cuando estaban los datos de la fase 3, cuando los tenía el Gamaleya, cuando viajaron Carla Bisotti y Cecilia Nicolini, que hoy está en la Federación Rusa, Cecilia Nicolini, la asesora presidencial, para acelerar la llegada de la Sputnik V,
el nuevo, digamos, envío de la Sputnik V. En aquel momento, los científicos de ANMAT que viajaron con Bisotti y con Nicolini ya habían visto que la Sputnik V tenía todas las condiciones para utilizarse y para inmunizar a la población. En esos momentos, si ustedes se acuerdan, fue cuando un diputado pidió la secesión de una provincia. Se dijo que era un negocio de Cristina Fernández de Kirchner, la vacuna. Se planteó, de repente se fetichizó la publicación en revistas científicas, ¿no? Gente que no lee, de repente, medios de actualidad política de Brasil, de Chile, de Uruguay, de los Estados Unidos, obsesionados con la necesidad de que salga en una revista científica. Es decir, una confiabilidad mayor daba una publicación en The Lancet, que por supuesto era muy interesante que ocurriera para que esté al acceso de la comunidad científica, no para la confiabilidad de la vacuna, que de los técnicos de ANMAT. La cosa también medio extraña de no confiar en una agencia que es referencia a nivel continental, por lo menos como lo es Anvisa en Brasil o como es la agencia homóloga en México. Entonces, hasta acá una situación bastante conocida. Más o menos por esa fecha, Angela Merkel y Vladimir Putin, según consignó el sitio político.com de los Estados Unidos, empiezan a conversar para la coproducción de la Sputnik V entre Alemania y la Federación Rusa, lo cual determinaba dos cosas. Era que la Sputnik V, por si quedaban dudas, era segura, ¿no? Es difícil que Merkel se embarcara en una situación de esa naturaleza si la vacuna no fuera segura, y que a Rusia le costaba producirla a la gran escala que necesitaba el mundo. Mientras tanto, Argentina para la Federación Rusa era absoluta prioridad, y lo sigue siendo al día de hoy, porque fue quien apostó al comienzo de todo esto por el desarrollo de la Sputnik V. Algunos creen que la palabra apostar tiene que ver con timba. No, si usted quiere, la timba aplica también para el resto de las vacunas, porque cuando uno hace un avance científico, el avance científico puede terminar con un cohete en la Luna o puede terminar con una explosión en Cabo Cañaveral. Bueno, acá terminó orbitando, si usted quiere, fue absolutamente aleatorio, pero me parece que corresponde, la Sputnik, el planeta Tierra, en tanto y en cuanto hubo varios países de Europa y a nivel global que la demandaron. Acá es donde el gobierno, que había tenido un éxito incuestionable en esa apuesta, comete un error, uno le diría por parte de ansiedad, necesidad de buenas noticias, no importa, que era la garantía de que una X cantidad de millones de vacunas iban a estar llegando durante los primeros meses del año, y alrededor de fines de marzo, principio de abril, íbamos a tener entre 10 y 12 millones de personas vacunadas. Naturalmente eso no iba a ocurrir y no ocurrió. Pero inmediatamente después llega la publicación de The Lancet. Algo que si se pagara un costo en Argentina por, si uno es funcionario público, tomar decisiones irresponsables, debería haberle dado a la oposición una herramienta, un salvoconducto, si usted quiere, hacia la razón. No decir, palabra más, palabra menos, el gobierno se manejó muy mal, con poca información, pero celebramos que la vacuna Sputnik V esté los resultados de la fase 3 en una revista especializada. Pero algún reconocimiento tácito como muestra de fair play. Bueno, nada de esto ocurrió. Y en esos momentos cruzados cronológicamente, en los cuales aparte todavía no terminó el año, ¿verdad? Es decir, hoy siempre se hablaba cómo iba a estar Argentina al año de la pandemia. Bueno, hoy casi a un año de la pandemia, Argentina está en el lugar más o menos 26 o 27, cuando lo miré antes de entrar acá, en muertos cada millón de habitantes. En esos momentos, la diputada Mónica Frade, por ejemplo, diputada del bloque de Juntos por el Cambio, que responde a Elisa Carrió, tenemos a la diputada Mónica Frade, porque no quiero anticipar nada, quiero que ustedes escuchen y recuerden cómo era la discusión pública en la Argentina en torno
a la vacunación, al proceso de vacunación en el Congreso de la Nación. Escuché también que la única solución es la vacuna. Y acá, como hay muchos colegas que miran a otros países latinoamericanos, cosa que yo celebro como Bolivia, yo los exhorto a que se contacten con el alcalde de San José de Chiquitos, en Santa Cruz de la Sierra, que ha utilizado métodos alternativos y que hoy no tiene en su ciudad un caso de COVID. Creo que tendríamos que mirar otros ejemplos y países latinoamericanos que tienen, por ejemplo, autorizado el uso del dióxido de cloro. Esto decía Mónica Frade, el uso del dióxido de cloro para el tratamiento del COVID. Algo que, aclarémoslo, no es opinable, digamos. La ANMAT, los organismos correspondientes que habilitan, dicen que no solamente no sirve, sino que es nocivo para la salud. Pero este era el tono de la discusión en Argentina cuando hablábamos de vacunar sí o vacunar no. Fue el mismo momento en el que se presenta una denuncia en los tribunales federales de Comodoro Pi por envenenamiento contra la persona que tengo aquí a mis espaldas, Ginés González García, el presidente de la Nación y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti. La entonces secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti. Ese era el clima de debate en la Argentina. En ese clima de debate gestionó el Frente de Todos la pandemia. Es decir, desde aquella frase de Mario Negri a Alberto Fernández, presidente, usted es el comandante en jefe de esta guerra, hasta la denuncia por envenenamiento de Elisa Carrió pasaron 5 meses, no 5 años. En una situación que estaba claro, el acceso a la vacuna, o la vacuna y la inmunización, no pregunta a quién votaste, es un elemento que lo quieren quienes votaron a Macri, quienes votaron a Cristina, quienes votaron a Alberto, quienes votaron a Massa en su momento, a Stolbizer, a Martín Lustó, a Horacio Rodríguez Larreta. Es indistinto. Ese fue el proceso donde el Frente de Todos tuvo que gestionar la pandemia y donde Ginés González García y Carla Bisotti tuvieron un papel muy pero muy destacado. Yo siempre lo he dicho esto, pasaba siempre lo mismo con la gestión en Cancillería. Siempre me pareció que la gestión en el Ministerio de Salud, así como la gestión de la política exterior argentina, eran mucho mejores que las declaraciones del canciller o del ministro de Salud. Es decir, un poco estaban presos de su falta de habilidad a la hora de declarar. Hasta el episodio del que estamos hablando. Todo ese recorrido tenía sentido hasta el episodio del jueves a la noche, donde Alberto Fernández, mientras cenaba con Martín Guzmán, recibe una llamada de Juan Pablo Biondi, el vocero presidencial, que le cuenta que iba a haber una publicación en un matutino al día siguiente, en el diario Clarín, donde se iba a hablar de una suerte de vacunatorios VIP. La versión oficial, ¿qué dice? Que el presidente llama a Ginés González García en ese momento para preguntarle si eso era cierto o no. Ginés González García se lo toma sin demasiada preocupación, diciendo yo lo arreglo, no es nada grave. ¿Qué pensaba el ex ministro? Pensaba, yo vacuné, no él, pero con su habilitación, a personas que son grupo de riesgo y que están cerca del presidente y que tienen una actividad. No interpretó, no calibró Ginés González García que lo que estaba haciendo estaba completamente descalzado de lo que había que hacer, que era una actitud completamente inaceptable. Entonces dice, yo lo arreglo. Insisto, la versión oficial es que Ginés González García habla con algún interlocutor en el Grupo Clarín y le dice, pero ¿cómo? Ustedes me llaman para que yo vacune a uno de los accionistas del grupo y después me acusan de que hay un vacunatorio VIP. Esta es una recreación arbitraria que estoy haciendo respecto a la versión a la que tuvimos acceso. Al día siguiente la nota no sale, Berbisky no ha noticiado de esta conversación y queriendo anticiparse a lo que él consideraba una operación política, cuenta lo que cuenta y después la escalada es la que ustedes conocen. Yo no lo hago en ningún momento, menos lo voy a hacer con figuras como la de Horacio Berbisky o la de Ginés González García, que asumieron un error y pagaron un costo por ese error, digamos. En ese sentido, tema terminado para quien les habla, en tanto y en cuanto es una decisión del ministro mucho más gravosa que la del periodista,
por su rol de función pública, que si bien no es un consuelo pero el resto hace lo mismo, pero el resto dice lo mismo, sí me parece que las actitudes políticas de los gobiernos dicen cosas de esos gobiernos. Es decir, cuando habló, ¿recuerdan a Sandrine Heredia, la empleada de Jorge Triaca, y denunció una serie de irregularidades que hacía el entonces ministro de Trabajo, con la administración de un sindicato intervenido? Bueno, tal vez usted no se acuerde, yo sí, porque la nota se la hicimos nosotros en este canal. El gobierno de Mauricio Macri, y me lo han dicho interlocutores destacados, calificados, se lo tomó con solfa, se lo tomó en sorna, como si fuera una travesura de Triaca. Bueno, esos mismos exfuncionarios o esos mismos medios que cubrieron, por ejemplo, por darle uno, yo no hago análisis de medios o periodismo de periodistas, pero es un hecho político el que le estoy hablando, tomaron una postura claramente distinta y sellaron públicamente la imagen, no la salida, la imagen de Ginés González García. Ahora, la pregunta es: ¿qué viene a partir de esto? ¿Cómo sale el gobierno, el Frente de Todos, de una situación que puede haber generado un disgusto muy grande incluso dentro de su base social? Me decían que la única orden que bajó Cristina Fernández de Kirchner en esto fue a todas las personas que responden a ella que ninguna se tomara la licencia de criticar al gobierno en una situación como esta, que por supuesto la tenía muy disgustada, como lo tenía disgustado el presidente, pero que hubiera contención de daños en la interna del Frente de Todos. Bueno, ocurrió, se fue Ginés González García, asumió Carla Bisotti, a quien ahora, por ejemplo, el presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, quiere sugerir que Carla Bisotti estaba al tanto de esto. Pero la respuesta es no, no porque la información dice lo contrario, porque en general Alfredo Cornejo es muy hábil en términos políticos, pero no necesariamente fiel a la realidad cuando se trata de acumular políticamente. No es exclusivo de Alfredo Cornejo, le pasa a muchos dirigentes del peronismo también. Pero Bisotti sí venía con una relación deteriorada, y se lo puedo decir ahora porque se lo dije hace un mes en esta misma pantalla, con la estructura. No es que estaba la relación rota, no es que no lo quería Ginés González García, no es que no le reconoce una formación propia, la de Bisotti, sino que había una relación deteriorada porque el jefe de gabinete de Ginés González García, Lisandro Bonelli, sobrino además del exministro, estaba señalado, había llegado hasta la mesa del presidente, como alguien que, como se dice habitualmente, operaba en contra de Bisotti en los medios de comunicación. Eso había deteriorado la relación y había deteriorado la diaria. Bueno, en ese marco en el que se termina decidiendo la salida, los modos, las conversaciones, también entró una conversación entre Bisotti y Ginés González García en buenos términos, es decir, no colisiona una cosa con la otra. Se nombra a la ex secretaria de Acceso a la Salud como ministra, y hoy hablamos con ella en el primer reportaje que dio en El Nuevo Rol, en Radio 10, sobre si efectivamente existía o no existía un vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud. Situación puntual que generó toda esta situación que nosotros ahora estamos viviendo, que no puede de ninguna manera empañar la trayectoria de Ginés, no solamente en su gestión en la pandemia, sino en toda su historia sanitaria. Y bueno, quienes lo acompañamos en el equipo y con me parece a mí también, reconocimiento de su gestión, la decisión que toma el presidente es que continúe el mismo proyecto, la misma mirada, la misma línea. De ninguna manera funciona un vacunatorio ni VIP ni no VIP en el Ministerio. Se dieron más de 5.000 dosis al Hospital Posadas y se van aplicando como en todos los hospitales. La diferencia es que los hospitales nacionales se generó la vía, el circuito de la provisión a través del Ministerio de Salud, pero de ninguna manera es una situación habitual, ni hay un vacunatorio paralelo, ni se reservan vacunas para una estrategia privilegiada.
La buena noticia, si es que podemos mencionarla, es que hace instantes se confirmó la llegada de 1 millón de dosis de Sinopharm, de la vacuna de Sinopharm, que va a tener autorización, que tiene autorización de emergencia para ya empezar a distribuirse en nuestro país, con la gestión, por supuesto, del Ministerio de Salud, pero fundamentalmente del embajador, ya ahora sí, oficialmente designado en la República Popular China, Sabino Vaca Narvaja. Fue inadmisible lo que ocurrió, fue inadmisible. Está bien la renuncia de Ginés González García, está bien la renuncia de Ginés González García. Hubo detrás conspiraciones, fue más sencillo de lo que usted piensa. Fue un error de cálculo, como le decíamos, fue más que un crimen, fue un error, como decía Fouché. ¿Puede el gobierno o el espacio político que permitió que vuelva el sarampión a la Argentina y el famoso abandono de vacunas, hacer leña de este árbol caído? Eso me parece más cuestionable y usaría una frase de nuestro invitado de hoy, que en algún momento, no sé si se arrepiente de haberla dicho, dice, hablan de moral con la bragueta abierta. A mí me gusta decirle más cremallera, pero hoy viene Aníbal Fernández a los estudios de C5N, vamos a estar conversando con él. Ya me voy a la mesa para saludar al equipo.